Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de la literatura virreinal y también de la literatura de la emancipación. La literatura del virreinato o de la colonia es aquella que se da justamente durante la conquista y reinato del Perú. Los autores de esta literatura copiaron los modelos que imperaban allá en Europa, especialmente en España. Sin embargo, también surgieron los primeros escritores criollos, o sea, los hijos españoles nacidos aquí en el Perú, que revelaron su originalidad y su capacidad creadora. Vamos a ver cuáles fueron los periodos de la literatura virreinal. Los periodos fueron el periodo renacentista, barroco y neoclásico. El periodo renacentista se caracterizaba por la admiración hacia los moldes grecolatinos de la antigüedad griega. Vamos a ver que esto, que marcaron pues no algo en especial, fue como que un retorno hacia la literatura clásica, hacia la literatura griega, hacia la literatura latina, donde el centro de todo era el hombre. Su representante aquí en el Perú fue Diego de Ojeda. En el periodo barroco vamos a observar que se caracteriza en lo que es la literatura por el uso recargado en el lenguaje. El lenguaje va a estar rico porque por el uso de metáforas, por el uso de recursos estilísticos, etcétera, ¿no es cierto? Esos contrastes. El periodo barroco entonces consiste ¿no? en eso, ¿no? En el uso recargado de estas figuras literarias en cuanto a la literatura. También se dio en la pintura. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de la Escuela Cusqueña donde vemos ¿no? esta pintura que está bastante recargada con bastantes adornos. A eso se refiere lo que es el barroco. También pertenece al arte del barroco en cuanto a la arquitectura, esas construcciones que tienen bastantes adornos al fondo, ¿no? Así, bastantes diseños ornamentales, como lo que se observa en la iglesia de la Compañía. En ese periodo del barroco destaca la poetisa Marilis. Esta poetisa cusqueña, cuyo nombre verdadero fue María Rojas Garay, escribió la epístola a Abelardo, en donde declara su amor por el poeta español Lope de Vega. Le declara su amor y su admiración. También el poeta Lope de Vega escribe otro, como la contestación a esta epístola que ella hace, escribe, ¿no? De Abelardo a Amarilis. Bueno, luego tenemos a Juan Espinosa y Medrano, apodado el Lunarejo. Él es un fraile indígena que era bastante admirado por los discursos que daba. Era admirador del poeta Luis de Góngora y Argote. Hay una anécdota muy bonita que corresponde a Juan Espinosa y Medrano, es que cuando este fraile estaba dando una misa, estaba la misa llena de gente, pues, ¿no? De pronto una mujer con un atadito, una mujer indígena con un atadito en su espalda comienza a entrar a la iglesia. Entonces la gente al verla, pues, no se molestaba, decía, ay, ¿qué hace acá? O sea, ¿por qué me tocas, no? Hasta que de pronto el lunarejo en pleno discurso dice, no, les pido una caridad para mi corazón. Por favor, dejen pasar a esa pobre mujer, es mi madre. Y es así que la gente pues se sorprende, ¿no? De esto y abre paso y deja pasar a la madre de este escritor apodado el Lunarejo. Tenemos también a Juan del Valle Caviedes, que destaca por su obra que tiene carácter satírico. Tenemos también a Alonso Carrió de la Bandera. Vamos a ver ahora el periodo neoclásico. En el periodo neoclásico destaca Pedro Peralta Barnuevo. Básicamente la literatura neoclásica se caracterizaba por tener un fin moralizador. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es la literatura de la emancipación. La literatura de la emancipación que es bastante importante, ¿no? Porque a través de esta literatura también se dieron ideas de libertad. Recuerda que estábamos en ese entonces dominados por los españoles. Entonces, esta literatura de la emancipación se inicia desde la rebelión de Tupac Amaru II en el año de 1780.
y termina en el año de 1824, cuando el Perú ya es una república libre e independiente, ¿no es cierto? Esto lo logra cuando se firma la capitulación de Ayacucho. Entonces, durante este periodo de tiempo que corresponde a la literatura de la emancipación, se va a exaltar el patriotismo, el mestizaje y las ideas políticas. Vamos a ver sus características. ¿Cuáles fueron las características de la literatura de la emancipación? Mira, esta literatura va a estar teñida por ideas políticas, por ideales políticos. Vamos a observar entonces que van a destacar tres palabras fundamentales. La primera palabra es patria. Esta palabra tenía una clara connotación anti-español y separatista, o sea, que era patria, era el terruño donde habíamos nacido, ¿no? Donde el terruño en el cual pisábamos y que no era España. Otra palabra que destaca es libertad, porque ese es el objetivo que querían lograr los peruanos de esa época. Y finalmente la otra palabra es sentimiento indígena. Vamos a ver que todas estas características de la literatura de la emancipación están relacionadas con la realidad política de esa época, ¿no? Expresaban el deseo que tenían en ese entonces. ¿Y cuál era el deseo? El deseo era librarse de la corona española. Bien, ahora, en este periodo de tiempo también sobresalieron algunos géneros en especial. ¿Cuáles fueron esos géneros en especial? El ensayo y el periodismo. En el ensayo vemos que sobresalió Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con su obra Carta a los Españoles Americanos. También José Baquijano y Carrillo con el elogio a Jáuregui. En esta época vemos que el periodismo también jugó un papel importante. Acá tenemos el Mercurio Peruano, que fue que fue pues un periódico que tenía, donde se publicaban las obras de ese entonces que pertenecían a la literatura de la emancipación, las cuales llevaban estos matices, ¿no? Estas ideas de patria, libertad. Recuerda que por esa época también estaba de moda la sociedad amantes del país. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el otro género, que es la poesía, donde destacó José Joaquín Olmedo con su obra A la batalla de Junín, donde va a exaltar la figura de Simón Bolívar. También destaca Mariano Melgar Valdivieso con sus charabíes y fábulas. Hablemos ahora de Mariano Melgar Valdivieso. Este compatriota nuestro, arequipeño, es el precursor del romanticismo peruano, llamado también el poeta de los yarabíes. Nació en la ciudad de Arequipa en el año de 1790. Sus padres fueron Juan de Dios Melgar y Andrea Valdivieso Gallegos. Desde niño demostró ser un niño prodigio. ¿Por qué? Porque era bastante precoz. A los 3 años ya sabía leer, a los 8 años ya dominaba el latín, a los 12 ya hablaba perfectamente el inglés y el italiano. Es así de que sus padres vieron, ¿no? que él era un niño en especial, comenzaron a educarlo admirablemente. Es más, el padre de Mariano Melgar quería que él siga la carrera religiosa, la vocación religiosa. Incluso cuando Mariano Melgar era un niño, se le otorgó la capellanía de Majes, ¿no? Entonces esto para él pues constituía tener también un fondo adicional, o sea, tenían que ganar un tipo de interés económico. Sin embargo, luego se lo quitan porque era un niño, todavía no podía hacerse cargo del mismo. Vamos a ver de que, como he mencionado antes, su padre quería que Mariano Melgar siguiese la vocación de sacerdote. Es por eso que realiza sus primeros estudios en el Seminario San Jerónimo de Arequipa. Él estaba estudiando ahí para convertirse pues en sacerdote. Ya era un seminarista. Y como él era un muy buen alumno, también comenzó a dictar cursos de latín y retórica en el Seminario San Jerónimo. Todo iba bien en Melgar, pero sin embargo conoció a lo que serían sus amores.
Él pues no le llamaba a él mucho la vocación religiosa, él seguía esa vocación porque su padre así lo había dispuesto. Es así que él se conoce a Manuelita Paredes y se enamora de ella. Ella viene a ser su primer amor, el cual va a ser inmortalizado bajo el nombre de Melisa en sus poemas. Este amor no termina muy bien, tampoco no es la chica pertenece a una familia de clase acomodada y los padres se oponen a este noviazgo, es así que se termina. Y sin embargo, Melgar posteriormente conoce a quien sería su gran amor. Su gran amor es María Santos Corrales, mejor conocida como Silvia en sus obras, ¿no es cierto? Es la musa de Melgar, en la que lo ha llevado a escribir sus famosos yarabíes. María Santos Corrales era pariente de Mariano Melgar. Se dice que Melgar se enamoró de ella cuando él tenía 20 y ella tenía cerca a 14 años. Los padres de Mariano, el padre de María Santos Corrales se oponía a este noviazgo. Sin embargo, la madre estaba de acuerdo, pero para infortunio de ambos, la señora fallece y el padre pues se opone, pues le dice, ¿no? De que no va a dejar que su hija esté con él, porque él pues no tenía, ¿no? De dónde, no tenía un- una posición acomodada como para poder mantenerla. Es así de que Mariano Melgar deja el seminario y enrumba en 1813 a Lima para poder estudiar derecho y convertirse en abogado, que era una profesión bastante respetada por esa época. Estando en Lima, tiene contacto con las ideas liberales, con estas ideas de emancipación, de libertad. Ello coincide con la creación de las zonas patrióticas y la participación que tuvo en la lucha emancipadora. Él escribió fábulas y en esas fábulas él trataba también de exaltar este sentimiento patriota. Y acá miren, en esta figura les muestro la fábula de los gatos de Mariano Melgar. Pues, dice la fábula, cuenta de esta manera. Había una gata que tiene tres gatitos, uno blanquito, uno negrito y uno manchadito. Sin embargo, la madre de los tres muere. Entonces los tres se ven solos y eran atacados constantemente por un perro. Entonces los tres dicen, no, ¿cómo podemos hacer? Conversan, y dicen, ¿cómo podemos hacer para librarnos del perro? Entonces ellos deciden estar juntos, pero sin embargo no llegan a un buen acuerdo. Comenzaban a pelear entre los tres por ver quién tenía el poder. Uno y otro se aliaban y dejando al tercer gatito solito. Es así que frente a esto, el perro se aprovechó de esto y se los comió a los tres. Esto lleva una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es la siguiente, dice, si a los gatos al fin nos parecemos paisanos, ¿qué es lo que esperamos? ¿Tendremos la libertad? Ya lo veremos. Esta fábula representaba algo, no era algo simbólico. El gato blanco representaba a los criollos, el gato negro representaba a la raza negra, los esclavos, ¿no? Que estaban en el Perú, en el virreinato, y el gato manchado representaba a los indígenas o a los mestizos. Entonces, vemos que también el perro representaba a quién, a la corona española, ¿no? Entonces, era una forma de decir, ¿no? Que si existía todavía este conflicto racial, porque si te das cuenta, no hay tres colores, que todavía existía en esa época, ¿no? Ya existía la discriminación, o sea, no se ponían de acuerdo, entonces eso también era un impedimento. También trató de explicar eso a través de esta fábula. Bueno, en 1814 regresa a la ciudad de Arequipa, ¿ya? Sin embargo, cuando regresa, se da con una sorpresa. Comprueba que Silvia ya no lo había esperado y había contraído matrimonio con otro. Decepcionado, Mariano Melgar viaja a Majes para olvidarla. Y es allí donde escucha, ¿no? Al convivir con los indios en las labores del campo, escucha los famosos jarauis y en base a ellos es que compone sus famosos yarabíes, que en un primer momento, como visualizas en la imagen, eran canciones, o sea, lo que Melgar hizo era crear canciones en base a este jaraui, ¿no? Que eran acompañados de una guitarra y todo eso. Sin embargo,
Esas canciones posteriormente se convirtieron en los famosos yarabíes. También pasó que por esa época, en esos años, por esa época, pasa por ahí el ejército de Mateo Pumacahua, ¿no? Ya se encuentra, ya la Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo se han rebelado, ellos quieren pues, que los españoles se vayan, ¿no? Es así que Mariano Melgar se enrola en 1814 a las filas de Mateo Pumacahua. Él apoya a Mateo Pumacahua, se convierte en su auditor de guerra hasta que su rebelión es sofocada. Mateo Pumacahua es derrotado en la batalla de Humachiri, donde Melgar es apresado. Y a pesar de que se, se pidió que rogasen por su vida, ¿no? Inclusive los españoles le dijeron a Melgar que le dieron una opción, ¿no? Que deje esta guerra, ¿no? Pero sin embargo Melgar no lo aceptó y, y es condenado a ser fusilado en 1815. Algo anecdótico es que cuando él estaba marchando al pelotón de fusilamiento, él rechaza la venda que le iban a colocar en los ojos. Y dice esta frase: ustedes cubran sus ojos, ya que ustedes son quienes necesitarán misericordia, porque América será libre en menos de 10 años. Y efectivamente, así sucede. Recuerda que en 1815 lo fusilan y la independencia del Perú se proclamó en el año de 1821 y se selló con la capitulación de Ayacucho en 1824. Entonces sus palabras fueron algo proféticas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, es muy importante Mariano Melgar. Mira, según José Carlos Mariátegui, él establece el primer momento peruano de la literatura romántica en el Perú. Vamos a ver ahora cuáles son sus obras. Aquí tenemos que escribió elegías, odas, su carta a Silvia, sus sonetos, yarabíes, que tienen un raigambre indígena, o sea, un origen en la tradición indígena, y también fábulas. También hizo traducciones, la, la que más, la más conocida es esta, ¿no? Remedios de amor de Ovidio, que Melgar tituló El arte de olvidar. Tradujo también el fragmento de las Geórgicas de Virgilio y el Salmo 12. Aquí vemos un yarabí de Mariano Melgar. A ver, en su yarabí primero, número 1, dice: todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor no quiero más amar. Este Yarabil se lo dedica pues a Silvia. Aquí vemos una foto de Silvia cuando ella está pues muy jovencita, como verás. Ahora, sin embargo, el yarabí que hizo famoso Mariano Melgar titula Vuelve que ya no puedo, pero en un primer momento se tituló La paloma ingrata. Y como he dicho anteriormente, este yarabí apareció como una canción. Aquí lo tienes. Vuelve que ya no puedo. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío, por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu nido. Entonces, fíjate, ¿no? Es tan romántico este poema. Este es solamente un fragmento. Falta más, ya falta más estrofas. Bueno, como has podido ver, Melgar no solamente fue el poeta del amor, también fue el poeta que, que quiso ver a su patria libre, ¿sí? Y como él también mencionó, ¿no? Por Silvia quiero a mi patria. O sea, el amor por Silvia y el amor a su patria los tenía muy presentes. Eso es todo. Ya nos vemos. Hasta la próxima clase.